mi pantalla. Yo tampoco Sí. uso mucho Teams, entonces ni idea. Bueno, nada. No, Ya se ve. hagámosla completa. Yo me tomo el tiempo, no hay problema, se entiende la tecnología y demás. Entonces, nada. Antes que nada, hola a todos. Un placer estar acá. Muchas gracias por el tiempo, por conectarse, por la paciencia. Mi nombre es Hugo Mario García. Soy publicista, director creativo de Media Monks. En este momento trabajo para la oficina de México, pero pues por temas de la cuarentena, la pandemia y demás, estoy desde mi casa en Bogotá. Vamos de una al grano, ¿no? Esta charla empieza en el 2016. Perdón, Julia, ¿me escuchan bien? Hola. Sí, Hugo, te escuchamos clarito. Sí, Ok, te perfecto. escuchamos. Perfecto, entonces nada, sigamos. Esta charla empieza justo en el 2016, el primer día que yo entré a la universidad, y justo yo quería como hacer algo que fuera relevante para alguien como estudiante. O sea, yo me eché como unos años atrás y dije, quiero escuchar, decir esas cosas que en algún momento quise haber escuchado, ¿no? Entonces, todo empezó en el 2006, el primer contacto con publicidad, el primer contacto como ya con el mundo creativo. Terminó en 2010 y me uno a una agencia que se llama EuroRSG, hoy se llama Avas, y donde era Copy Junior. Siempre he trabajado en departamentos digitales, sin embargo, a través del tiempo, como que ha ido mutando mi experiencia, he sido como mucho más transversal y más integrado, por decir así, el trabajo que hago. Después de 4 años me uno al equipo de Ogilvy Bogotá como copywriter senior. Después, en 2016, paso a ser director creativo en la misma oficina, el mismo grupo, trabajando para cuentas como Nestlé, Claro, trabajando en la oficina de Bogotá. Tuve la oportunidad de trabajar en la oficina de Chicago varias veces, y de hacer trabajo no solamente para Colombia, sino para muchos mercados y muchos países, compartiendo con creativos de todo el mundo. Después de 2 años siendo director creativo en Ogilvy, en el 2018 me nombran director general creativo de Ogilvy para la cuenta, específicamente para la cuenta de Coca-Cola, en la cual lideré el grupo creativo para de todo el grupo Coca-Cola y todas las marcas y las aguas, etcétera, para toda Latinoamérica. Y hace un año exactamente, cuando estaba empezando el tema de la cuarentena y demás, me uní a Media Monks. Media Monks es una agencia que tal vez no sea tan conocida en Colombia, apenas se está conociendo. De hecho, están abriendo una oficina acá, sin embargo, ya 20 años en el mercado. Y como para dar un poco de contexto, es la compañía digital más importante y premiada del mundo. Tiene como más de 100 leones de Cannes, es la número 1 en FWA y demás. Trabajamos para marcas como Nike, Google, Facebook, todos los grandes de tech, Mondelez, etcétera. O sea, estas cuentas muy grandes, y nos encargamos de hacer proyectos digitales para estas marcas, ¿no? Entre esos proyectos que he podido participar, como para dar un poco más de contexto de Media Monks, estuvo el lanzamiento de las nuevas Jordan. Como saben, o para dar contexto, cada año Jordan saca una nueva línea de zapatos, y este es el año número 35. Este año era un año muy complicado porque normalmente hacen un evento donde llevan un montón de periodistas y un montón de gente para mostrarles y pueden tener acceso al zapato y verlo y demás, ¿no? Como todos estaban en casa, ese fue como el primer reto, el problema que nos enfrentamos. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Creamos una acción de lanzamiento en realidad aumentada, en la cual tú entras a un sitio, escaneas un código y de repente puedes ver el zapato así, exactamente una réplica digital en tu casa, donde estés, para verlo, interactuar con él. También hicimos una serie de contenidos, y este año, en lugar de patrocinar a las grandes estrellas de la NBA, lo que hicieron fue patrocinar a las futuras estrellas, ¿no? Entonces, también fue como una vuelta y un ángulo cool de verlo. Y nada, hicimos como trabajos de animación, de contenido, de tecnología, incluso un lanzamiento en vivo con influencers. También tuve la oportunidad de participar en este proyecto que salió hace menos de un mes. Ese proyecto fue para Cerveza Águila. Resulta que había un problema, y era que este año el Carnaval de Barranquilla no se podía hacer. Junto al equipo creativo estuvimos pensando posibles oportunidades para ver qué podíamos hacer, y encontramos que hay un videojuego muy famoso en Colombia que se llama American Truck Simulator, que tiene como opciones de personalización muy amplias. Entonces, lo que hicimos fue convertimos los camiones que normalmente salen en el juego, que básicamente el juego se trata de manejar un camión de un punto A a un punto B, pero puedes descargar y usar mapas de todo el mundo, y los convertimos en las carrozas
y son versiones digitales exactamente iguales a las de las carrozas. Después hicimos un evento en vivo con gamers, los invitamos a desfilar juntos y el día que supuestamente era el carnaval hicimos todo este evento. Eso solamente como un contexto de lo que he hecho como a nivel creativo, cuál ha sido como mi experiencia, y esto un poquito más para ampliar lo que se hace en Media Monks y a lo que yo me estoy dedicando actualmente. Pero vamos a materia, ¿no? Entonces, entremos en materia, que justo era lo que hablaba con Julián la vez pasada. Estaría muy cool si tenemos una charla en la cual les pudiera contar qué hace un director creativo, cuál es su rol dentro dentro del proceso, a qué se dedica, cuáles son sus tareas, etcétera, ¿no? Entonces, empezamos con esta pregunta: ¿qué hace un director o una directora creativa, ¿no? Y es un tema de expectativa de realidad. Cuando uno está afuera o está empezando a trabajar o es junior y está empezando a estar terminando la universidad o empezando como sus primeros años de carrera, no cree que el director creativo es esta persona que llega y simplemente tiene como un estilo de vida súper fancy y está encargado de revisar y no más. Pero en realidad, el director creativo lo que es como el engranaje de todo el proceso que pasa dentro de la agencia, ¿no? Entonces el director creativo se encarga tanto de, como que su primera función y su primera labor y responsabilidad es asegurarse que la calidad creativa de lo que se haga sea alta, que cumpla con los pedidos del cliente, que cumpla y resuelva el brief que se pida, ¿no? No hacer cosas solo porque sí, sino que de verdad cumpla la misión que se está pidiendo, pero también tiene que estar pendiente de la gente, tanto a nivel personal como profesional, estar pendiente de los procesos, ir al cliente, presentarle al cliente, trabajar con las diferentes áreas, con planeación, con cuentas, y básicamente encargarse de que las ideas y los proyectos se hagan, ¿no? Esa es como la primera función. Y digamos que así lo veo yo. Si uno es director creativo, tiene la responsabilidad y el deber de que las ideas que el grupo está sacando y que la agencia está trabajando se hagan. Existen diferentes tipos, entonces digamos en diferentes niveles. Puede ser un director o directora creativa asociada, que básicamente es alguien que tiene ciertos años de experiencia, pero aún no tiene la experiencia suficiente para ser un director creativo. Entonces básicamente un apoyo, pero es un cargo que lo pone como en un rango más alto. Está director o directora creativa de grupo, que básicamente es el que se encarga de llevar una marca, como les contaba lo que me pasó a mí hace algunos años, que yo llevaba Nestlé y Claro y solamente me dedicaba a esas marcas. Está director o directora creativa general, que básicamente es ese director creativo que tiene varios directores creativos de grupo abajo de él, ¿no? O de ella. Entonces, es básicamente como la cabeza de la oficina y el que se encarga de que todo el producto creativo de la oficina o de la agencia sea de la mejor calidad. Después vienen otros cargos como director o directora creativa regionales, que tienen mucho que ver también, por ejemplo, en agencias grandes como Ogilvy, que es una red y tiene oficinas en diferentes países. Siempre hay una cabeza que está encima de todos estos, ¿no? Y se encarga de que no solamente su oficina tenga buen trabajo, sino toda la región. Y si es global, pues nada, es esa persona que está posiblemente en Nueva York revisando el trabajo de Nike global y las cosas que se hacen en todo el mundo y así. Existen otros dos cargos, que es VP creativo, que es vicepresidente creativo, que básicamente, que normalmente las oficinas los tienen de las agencias grandes, y el Chief Creative Officer, que es ya como el jefe de todos, ¿no? De estos directores creativos o directoras creativas hay dos especies, ¿no? Uno que se llama hands-on y otro que se llama ejecutivo. Y eso tiene mucho que ver con la personalidad y el estilo de trabajo de cada uno. Cuando hablamos de hands-on, es ese director creativo que, a pesar de ir creciendo y ir subiendo escalones, no para de hacer. O sea, si era copy, sigue escribiendo, se sienta a pensar con el equipo y demás. Y está el otro, digamos, el otro rasgo de la personalidad, que es más ejecutivo, que es una persona que está más en oficina, viendo a los clientes y filtrando las ideas, como, y siendo como el último filtro de la cadena, ¿no? Ninguno de estos dos está mal, como les digo, va dependiendo del estilo de trabajo y de la personalidad de cada uno. Bueno, ya les conté un poquito como de mi experiencia, de qué se trata el rol de director creativo, y en todos estos años he aprendido muchas cosas, y aquí es donde comenzamos ya como a entrar de verdad en materia de la charla, ¿no? La cosa más importante que he aprendido durante todo este tiempo es a hacer cosas, ¿no? A seguir haciendo, a no parar nunca. Y eso es como un mensaje que me gustaría que se quedaran, en el que se quedaran ustedes cuando se acabe esta charla y después vayan a trabajar y lleguen un momento que se enfrenten y tengan que entrar a una agencia a trabajar, es hacer. No solamente se trata de pensar, de decir qué tal si hacemos esto, sino de hacer las cosas realidad, ¿no?
Por eso se llama la charla Think and Make, y ese ha sido mi mantra durante toda mi carrera, es yo no quiero ser solo esa persona que piense y ya, sino esa persona que piensa y hace que las cosas pasen. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si una idea no se hace, definitivamente no existe, no importa cuántas libretas tengas llenas de ideas, de bocetos, de posibles cosas que se pueden hacer. Si ninguna idea de esas se hace, definitivamente no existe. Eh, pasa mucho que uno está haciendo o tiene una idea, se demora en hacerla o no la hace y de repente otra persona u otra marca la hace porque pues hay coincidencias y pueden llegar a eso. Entonces creo que no hay nada más frustrante y es nuestra responsabilidad como creativos y futuros creativos de hacer las ideas, ¿no? Bueno, y ahora sí, listo, si no se hacen, no existen, bueno, ok, pero entonces explíqueme cómo se hacen, ¿no? El primer factor para hacer una idea realidad es la colaboración. Entonces, eso es otro mensaje como que a mí me hubiera encantado escuchar cuando estaba terminando la universidad, cuando estaba estudiando, cuando estaba empezando mi carrera. Normalmente uno tiende a ser muy egoísta con sus ideas, a guardárselas para uno, a no mostrárselas a nadie, a no compartirlas, a no dejar que nadie entre a su proceso. Y cuando pasa el tiempo, uno se da cuenta que el éxito de las ideas es hacer exactamente lo contrario. ¿Por qué? Porque la idea no es solamente el que la piensa. El que piensa una idea necesita un copy para que la escriba, necesita un director de arte para que se la diseñe, una productora para que se la filme, si es un film, o un desarrollador, si es algo digital, ¿no? Entonces hay que abrirse a las ideas, entender que hay muchos perfiles y muchos roles dentro de un proceso en los cuales uno puede entrar, sea pensando una idea, sea ayudando a hacerla, o sea lo que sea. Entonces la colaboración es el factor más importante, digamos que es la palabra, digamos. Sí, ese factor que yo sigo respetando y seguiré respetando durante mi carrera. Porque aunque todos sabemos que no hay una fórmula para crear ideas, hay métodos, hay estilos, cada quien la crea a su estilo, ¿no? Eh, hay gente que piensa tomando una cerveza, hay gente que piensa fumando un porro, hay gente que piensa por la mañana, otros piensan por la noche, otros piensan, dicen que piensan mientras duermen, etcétera. Cada quien a su estilo. Entonces, no hay una fórmula exacta para crear una idea, pero lo que sí hay es un proceso para hacer la realidad, ¿no? Y entonces, aquí ya nos vamos a clavar en el proceso y les voy a mostrar un ejemplo paso a paso de un caso en el cual puede participar para un cliente y cómo se llevó este proceso. Entonces, aquí un disclaimer antes de empezar es, este proceso no solamente va a aplicar para proyectos publicitarios, sino para cualquier proyecto creativo en general. ¿Y cómo luce ese proceso? Tiene algunos pasos y todo empieza con un problema, una atención a resolver, o lo que comúnmente llamamos nosotros el brief, ¿no? Es un pedido puntual. Necesitamos que nos ayudes a hacer exactamente esto. Uno tiene el brief y después pasa a buscar soluciones. ¿Cómo podemos solucionar ese brief? Ok, hagamos una promo, hagamos una campaña, saquemos una acción de outdoor o algo. Hola. Ok, después vamos a los ángulos. Entonces, uno tiene soluciones, pasa a los ángulos, que es cómo hacemos que esta solución o esta idea que se está gestando la podamos hacer de una forma inesperada, una forma fresca, cómo le llegamos a algo que no se haya visto antes. Después se pasa a una ejecución o prototipo, que es como la primera versión de la idea. Después se ajusta y se refina hasta que ya va cogiendo la forma final, se hace la versión final y se comparte. En este proceso entran muchas personas y muchos departamentos. Esa es como la magia del proyecto colaborativo. Entonces, cuando llega el brief, está presente obviamente el equipo de cuentas, el equipo de planning y el equipo creativo para asegurarse de entender bien lo que está pidiendo el cliente o qué es lo que hay que hacer. Después en las soluciones entra el equipo de planning a hacer una estrategia y el equipo creativo empieza como a pelotear o a pensar qué podría hacer. Los ángulos lo toma el equipo creativo para ver cómo se puede empezar a resolver esto. Y obviamente está planning y cuentas siempre ahí pendientes. Ok. Después, para cuando se empieza ya a gestar y a tangibilizar la idea, entra equipo creativo, producción, directores de arte, redactores, la gente que ya empieza a plasmar la idea. Después para el refinement, obviamente está el equipo creativo, cuentas, producción. Entonces, son muchos departamentos que están en una agencia, todos trabajando en torno a un mismo proyecto. La versión final ya se lanza, entra el equipo de PR para mostrar esto en medios, el equipo creativo, planners, perdón, y media, que es básicamente ese equipo que te dice en qué formato y en qué medio y a qué horas va a salir tu idea al aire, ¿no?
y obviamente transversal a eso está el director creativo, como les dije, es el engranaje que se encarga de que todo esté funcionando, que todo esté haciendo sentido, que todo resuelva este problema y este brief que pide el cliente. Entonces, ya no más teoría, vamos al ejemplo puntual. Entonces, si el primer círculo es problema, atención o brief, ¿qué hay que hacer en un proceso creativo? Buscarse un problema, ¿no? Puede ser el brief, un brief que envía el cliente oficialmente, una atención que se encuentre en el contexto actual, o una atención en el mercado, una atención que la marca pueda resolver. Puede ser algo como un nuevo lanzamiento, la campaña más grande del año, una promoción. También puede ser un proyecto personal que a uno se le ocurra. La idea es buscar problemas, sean grandes o pequeños, siempre va a haber algo por resolver. Y eso fue lo que nos pasó con esta campaña. Estados Unidos es el principal destino de los viajeros mexicanos. Sin embargo, México no es el principal el principal destino de los viajeros norteamericanos. Eso fue un pedido que nos llegó de Aeroméxico, la aerolínea más grande de México, que viaja a todo el mundo, y sobre todo que se dieron cuenta que desde México la mayor cantidad de tiquetes que vendían iban para Estados Unidos, pero no pasaba al contrario, ¿no? Entonces, eso es un problema. Después teníamos que trabajar en una solución, ¿no? Y aquí es donde empieza el jam time, como decimos nosotros, a tirar ideas, a pensar. En este punto del proceso, absolutamente todo se vale y todos son bienvenidos, no solamente somos creativos, de repente llega alguien de cuentas con una punta, con algo que puede funcionar, un planner con una buena idea, ya lo van a ver aquí, ¿no? Entonces, eso es un resumen de una conversación que tuvimos en una revisión, ¿no? Entonces, ok, tenemos ese problema, suena grande, suena cool, ¿qué podemos hacer? Y llega alguien y dice, hagamos una promoción. Entonces el director creativo dice, otra promoción, no suena nada brillante, ¿no? Pero de repente, la tercera línea de esta conversación es como la contraparte que nos permite a nosotros como llegar a una idea mucho más grande. Si hagamos una promoción, ¿por qué? Porque en Estados Unidos todas las personas aman los descuentos. Y ustedes pueden ver en esos programas de Discovery, Home and Health, hay incluso programas de gente que se adicta a los cupones. Uno va a Estados Unidos y ve siempre ofertas, porcentajes, paga uno, lleva dos, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos un problema, la gente no viaja tantos de Estados Unidos a México como quisiéramos, tenemos una solución, hagamos una promoción porque a ellos les encantan las promociones y seguramente se van a motivar a viajar. Después, ¿qué había que hacer? Problema, solución, hay que buscar un ángulo inesperado. Nuevas formas de resolver el problema, ideas frescas, cosas que no se hayan visto antes. Aquí quiero hacer una pausa para explicarles un poco el concepto de ángulo y eso. Siempre hay muchas formas de ver lo mismo y de decir lo mismo, ¿no? La idea es, imagínense que el problema es un círculo y tú tienes 360 grados de posibilidades de verlo, ¿no? Desde diferentes lados, desde abajo, desde arriba, desde un lado, desde el frente, te puedes meter al círculo y ese es el ejercicio creativo que tenemos que hacer y eso es lo que el director creativo tiene que hacer push todos los días para que el equipo no llegue con ideas que ya se hayan visto. Entonces, justo de eso se trata. Entonces, cuando dijeron, hagamos una promoción, lo primero que uno se puede imaginar es, ok, hagamos una promoción. Y la categoría de viajes, turismo y aerolíneas, todos lucen iguales, no importa qué marca sea. Todas tienen o el avión o una playa, titulares grandotes y sobre todo esto, porcentajes de descuento, promociones y gente feliz ahí en la playa como creando este ambiente súper aspiracional al que puedes llegar. Entonces nosotros decimos, ok, si vamos a hacer una promoción, que sea todo menos esto. Entonces, aquí llega el equipo de planning con un hallazgo gigante que dice, mira, estamos en un contexto en el cual, en este momento estoy hablando del año 2018 más o menos, en el cual estaba Donald Trump como presidente de Estados Unidos, estaba la conversación y la polémica acerca del muro que se estaba construyendo entre Estados Unidos y México, y ese muro era como un foco de odio, xenofobia y racismo, ¿no? Sin embargo, el hallazgo aquí fue, desde 1800 se ha venido presentando una migración de mexicanos hacia Estados Unidos, sobre todo en el sur del país. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que hoy, no sé, 200 años después, sí o sí debe haber personas que a pesar de ser y reconocerse como estadounidenses, tienen sangre mexicana en algún lado, ¿no? Entonces, no hagamos el 2x1, no hagamos el 50% de descuento, vámonos para allá y les hacemos pruebas de ADN.
Y lo que hacemos es, si tienes algún porcentaje, cualquiera que sea, de mexicano en tu sangre, ese porcentaje es el mismo porcentaje que te vamos a dar de descuento para que viajes por Aeroméxico a México, ¿no? Entonces, tenemos un problema, tenemos una solución que parecía muy simple, muy básica y repetitiva. Tenemos un nuevo ángulo que encontramos, que fue, no hagamos porcentajes ni 2 por 1 ni nada de eso, sino seamos más profundos, busquemos por qué la gente no quiere viajar. Entendimos que tiene que ver con un tema de xenofobia, un tema cultural que lleva muchos años allá. Sin embargo, entendimos que esa gente también puede ser mexicana, ¿no? Entonces tenemos eso. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Planear la ejecución. ¿De qué se trata la ejecución? Del detalle, de la dirección de arte, cómo se va a ver esta idea, cómo va a sonar, qué recursos vamos a usar, qué vamos a decir. Y empezamos con eso. Entonces dijimos, ok, sería brutal ir al sur de Estados Unidos a grabar esto, ¿no? Tenemos que detectar qué estados son en los que posiblemente hay gente con sangre mexicana. Otra cosa que sería brutal es tener retratos de estas personas y fotos del contexto en el que viven, como que eso nos va a dar como mucho más flow a la idea. En cuanto a dirección de arte, no nos pongamos exagerados, quedémonos simples. Los héroes de esta campaña, de esta promoción son las personas, entonces busquemos una forma de tener títulos grandes, claros, pero que no le quiten protagonismo a nadie. Y por último decíamos, ok, ¿dónde vamos a hacer esto? Inicialmente pensamos que era en una agencia de viajes, después dijimos una agencia de viajes nos lleva la idea otra vez a un territorio totalmente convencional o tradicional, busquemos otra forma de hacer, ¿qué tal si lo sorprendemos? Y entonces, buscando, encontramos un fragmento de un programa de Comedy Central en el cual una persona va a estos rallies de Trump o políticos en Estados Unidos y entrevista a las personas. Es como un programa súper auténtico y súper espontáneo en el cual él hace preguntas como de doble sentido a esas personas para poner en duda sus creencias o poner en duda su inteligencia, etcétera, ¿no? Entonces uno se encuentra con ese tipo de personajes y decimos, ok, ¿qué tal si nos traemos este mismo formato que además la gente le encanta y ama ver en internet a nuestra idea? Entrevistas, algo que se siente súper natural, que la gente le guste ver, y no hacemos esto solamente en una agencia de viajes, ¿no? Ok, tenemos ya como los componentes, tenemos todos los componentes, tenemos ahí haciendo resumen, no tenemos problema, tenemos una solución, un ángulo interesante, tenemos ideas de cómo se va a ejecutar tanto en dirección de arte como en tono, como en formato, porque en lugar de hacer una campaña de pósters de 2 por 1 estamos haciendo un video que va a salir en internet con el mismo lenguaje de internet. ¿Qué sigue? Hacer un prototipo. ¿Y ese prototipo de qué se trata? En este caso fue una maqueta de video que hicimos con material que existía en internet, pero en un proceso normal puede ser un guión de un video, un boceto de lo que puede llegar a ser un print o un póster o un post, cualquier cosa que ayude a visualizarlo, ¿no? Y esto, durante este proceso, va a ser solo la versión número 1 de lo que va a pasar. A partir de aquí, todo empieza a refinarse, ¿no? Entonces yo les quiero mostrar la maqueta que hicimos, que fue la primera prueba de concepto que hicimos, solamente usando imágenes de internet. Eso nos ayudó a setear el tono, el tipo de personas que queríamos llegarle y cómo la idea iba andando. Eso está en inglés porque así fue que lo presentamos. Sin embargo, me gustaría como que se fijaran también mucho en el armado, en el tipo de imágenes que hicimos, sobre todo en las entrevistas, le pusimos mute a las personas y nos fuimos al estudio y grabamos las posibles respuestas. Mexico's first destination is America, but America's first destination is not Mexico. So, we went to a typical American town to ask why they don't consider Mexico an option to travel to. Would you visit Mexico? Never will. Have you ever thought of traveling to Mexico? Not much. Why not? Don't. Go around, you look at the news and see the threat. From Mexico? Borders need to be protected. So you like tequila? Yes. Burritos? Yes. And Mexico? No. And when your company name is Aeromexico, well, so how do we increase USA flights to Mexico if a big part of Americans just don't like Mexico? According to the Department of Homeland Security, Mexican immigration goes as far as the 1800s, settling in on the south.
Meaning that a big percentage of Mexican ascendants in the USA doesn't even know it yet. So we did a DNA test to prove it and turn those results into discounts. The more Mexican they are, the more discount they get. Mr. Billy Bob, you're 20% Mexican, so you've got 20% off to fly to Mexico. What do you think of that? It's pretty crazy, yeah, it's pretty cool. Mrs. Sophie, you're 12% Mexican. Mr. Jimmy, you're 5% Mexican. Are you still going? It's gonna happen. It's gonna happen. 32% Mexican. Sorry, Mr. Brian, you're only 2% Mexican. So we kept giving discounts all over Southern America and our travel agencies. Did you hear what Aeromexico did? Apparently our South is more Mexican than we heard. I'm 8% Mexican. Inner discounts. There are no borders within us. Ok, después de tener como la maqueta o el primer draft o el boceto, como le queramos llamar, de la idea para empezar a ver forma, es momento de empezar a ajustar, mejorar y sobre todo seguir colaborando. Entonces de repente le muestras la maqueta a alguien que no la ha visto antes, a ver si la entiende, a ver si le gusta, a ver si le hace sentido, o vas con otro director de arte y le muestras, óyeme, eso está bien, ¿qué tal ese color? ¿Cómo lo puedo mejorar? ¿No? Entonces vienen preguntas, la versión 1 funciona, ¿cómo se puede mejorar? ¿Qué le falta? ¿Qué le sobra? Y eso fue lo que hicimos aquí. Lo primero que hicimos fue cambiar el nombre no se entiende, se llamaba Inner Discounts, como descuentos que llevas adentro o de tu interior. Eso no se iba a entender y mucho menos nos tradujeron a español. Cambiar fondos e imágenes que estábamos usando porque eran fondos muy gringos. Esto definitivamente no lo necesitábamos. Bueno, esto definitivamente no lo necesitábamos. Hacía mucho ruido, hacía parecer como que la idea no era real. ¿Dónde está la prueba de ADN? Muéstrame, porque es 20% mexicano. Y definitivamente debíamos sacar a los famosos. Si queríamos tener un video que fuese muy de internet, con ese lenguaje, como mucho más lo que vimos de Comedy Central, esa persona no iba a caber acá. De pronto en el caso después, pero no para sacarlo al aire. Y después, con todo esto, lo que hay que hacer es crear la versión final. Entonces les voy a mostrar, después de todos los ajustes, después de todo el pensamiento y todo, lo que quedó. Me encontré una versión en español en internet. Ahí va. El primer destino de México es Estados Unidos. Pero el primer destino de Estados Unidos no es México. Entonces, fuimos a un típico pueblo americano para preguntar por qué no consideran México una opción para viajar. Would you consider going to Mexico? No way. The idea of going to Mexico is not something that I would foresee. That's not my cup of tea. Let me stay here in peace and let those folks stay on their side of the border. Do you like tequila? Yes. Do you like burritos? Yeah. Do you like Mexico? No. Y cuando tu empresa se llama Aeroméxico, pues, ¿cómo incrementamos vuelos de Estados Unidos a México si a gran parte de ellos no les gusta México? Según el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, la inmigración mexicana se da desde 1800, estableciéndose en el sur. Esto significa que hay un gran porcentaje de ascendencia mexicana en Estados Unidos, pero ellos no lo saben todavía. Hicimos exámenes de ADN para demostrarlo y convertir esos resultados en descuentos. Entre más mexicanos sean, mayor descuento tienen. Joshua, you are 18% Mexican. Oh, wow. So you get 18% off to fly to Mexico. Charlotte, you are 14.4% Mexican. You're 22% Mexican. That's bullshit. That is bullshit. You are 18% Mexican. Well, that's better than you. So you get 22% off to fly to Mexico. Oh, come on now. Seriously? Okay. That's for real. So what if I want to take my wife? Eligible for a 15% discount to go to Mexico. What do you think about that? I love discounts. Sorry, Betsy. You're only 3% Mexican. Entonces seguimos dando descuentos por todo el sur de Estados Unidos a través de nuestras agencias de viajes. Descuentos de ADN. No hay fronteras entre nosotros.
Bueno, y después de tener como la versión final, sea la que sea una campaña, un print, un proyecto personal, un post, un TikTok, lo que sea, ¿qué es lo que hay que hacer? Mostrarlo. ¿Por qué? Porque hay que mostrar siempre el trabajo y es algo que yo insisto, al inicio de mi carrera yo era como un poco tímido porque sentía que no era tan bueno en lo que hacía o que no tenía la calidad de los que uno ve en internet. Sin embargo, lo más importante que uno puede hacer es mostrarlo, porque es la única forma de saber si es bueno o no, si a la gente le gusta, si la gente lo recibe bien, si de repente hay alguien que encuentra algo que hay que mejorar, si funciona o si definitivamente no funciona, ¿no? Hay que mostrar lo que uno hace siempre, sea en Behance, en Instagram, en blogs, donde sea, ¿no? Y eso fue lo que hicimos nosotros. Lanzamos este video orgánicamente y de repente se empezó a volver un fenómeno viral. Pero ¿qué es lo que pasa? Este video se lanzó 7 meses antes de que explotara como fenómeno viral. Se lanzó, no funcionó. Después, cuando empezó otra vez la polémica del tema de Trump y el muro y demás, alguien lo encontró, lo reposteó, esa otra persona también lo reposteó y de repente llegó hasta CNN y un montón de lugares. Entonces, esa es otra enseñanza, la importancia de mostrar y de publicar el trabajo. De repente no va a tener éxito el primer día, el segundo, ni el primer mes. De repente va a tomar tiempo, pero siempre va a llegar un punto donde la gente lo va a ver, ¿no? Entonces, esa es como la enseñanza y para mí, después de eso fue como, ok, todo lo que uno haga lo tiene que mostrar. Y acá para cerrar un poco este capítulo y ya pasar al final es la importancia de la colaboración que les decía arriba. Mira, esta idea tuvo un CCO, un VP creativo, 3 directores generales creativos, 2 directores creativos, 3 productores, un director del film que fue hasta Texas a grabarlo, un postproductor que lo editó y lo animó y lo colorizó, 3 planners, 2 copies, una directora de arte y un head of art, ¿no? Entonces, cuando yo les decía que la idea no solamente es de la persona que se la inventa, es porque así es, la idea es de todas estas personas. Si uno le saca a una persona de estas, a cualquiera, a esa idea, la idea es totalmente diferente. Tal vez ni funciona, tal vez nunca hubiera existido, ¿no? Entonces, por eso la importancia, e insisto, de que se abran a mostrar, a compartir y a colaborar con sus ideas, ¿no? Después de esto, ¿qué puede hacer uno? Digamos que ese fue el ejemplo de cómo funciona el proceso, paso a paso. Después, un ejercicio que les recomiendo que pueden hacer es decodificar el proceso en proyectos que a ustedes les gusten para entender, no solamente ver el proceso final, sino tratar de entender qué hubo detrás. Y ese fue un ejercicio que quise mostrarles que es con la Moldy Whopper de Burger King, que básicamente, pues a los que no la han visto aún, es Burger King necesitaba decirle a la gente que sus hamburguesas no tienen químicos, ni conservantes, ni mucho menos. Y lo que hicieron fue, llevaron una hamburguesa a un estudio y la dejaron descomponer durante 30 días. Hicieron todo el time-lapse para mostrar cómo día a día iba cambiando, para mostrar que obviamente eran productos totalmente naturales. Entonces uno puede tomar un proyecto como este, o el que más les guste, y hacerse las mismas preguntas versus el proceso. Por ejemplo, ¿cuál era el problema aquí? Aquí podríamos decir que fue, ok, ¿cómo mostramos nosotros que nuestras hamburguesas no tienen conservantes, químicos y que todo es natural? El ángulo fue, ok, normalmente, ¿cuál fue la solución? Bueno, pues mostrémoslos, pero entonces no lo mostremos de una forma tradicional. Entonces el ángulo es, ok, normalmente las campañas lo que hacen es mostrar los productos hermosos, las hamburguesas de McDonald's o de Burger King o lo que sea, en las fotos se ven increíbles, apetitosas y demás. ¿Qué tal si hacemos exactamente lo contrario? Buscar otro ángulo para hacer. ¿Y cómo llega la ejecución? Ok, pues llevemos una hamburguesa a un lado y esperemos que pase el tiempo a ver cómo se ve, pero solamente que esta vez registrado de la forma más hermosa posible y más estética posible, ¿no? Entonces, este ejercicio les puede servir sobre todo para ir entendiendo que detrás de una idea que uno ve por ahí en internet, en un blog, hay un proceso muy largo y mucha gente involucrada y que una vez uno empieza como a decodificar ese proceso, empieza a entender de verdad cómo puede funcionar y cómo uno puede aportar ahí, ¿no? Después, algo que puede hacer es encontrar tu lugar en el proceso y aplicarlo en tus proyectos. ¿A qué me refiero con esto? Con encontrar tu lugar. No siempre uno va a ser la persona que se inventa la idea, ¿no? O no siempre uno va a ser el director creativo. Cada proceso es una historia totalmente diferente. Entonces, de repente, hoy yo fui el que inventé la idea de los descuentos de ADN y tengo un equipo que se sube y empieza a apoyar. Pero de repente, mañana otra persona se inventa otra idea de otra campaña y me invita a mí a hacer solamente el copy, ¿no? Y hacer solamente y a buscar un tono y una forma de escribirlo bien. Entonces, uno tiene que estar siempre abierto y entender que en cada proyecto el lugar es totalmente diferente y el rol es totalmente diferente. Cuando uno ya pasa a ser director creativo, lo que hace uno es detectar a esas personas, ¿no? Entonces, por ejemplo, tengo una idea,
necesito un copy, pero la idea es de humor, entonces uno trae un copy que escriba de humor, necesito un gráfico, pero que sepa ilustrar, y otro que sepa animar, ¿no? Y es donde uno va armando los equipos y empieza a colaborar entre personas con diferentes skills, todos por un mismo objetivo, ¿no? Y esto, como les decía arriba, no solamente debe ser aplicado a proyectos a nivel publicitario, por ejemplo, también puede ser aplicado a proyectos a nivel personal. Y acá les voy a mostrar otro rápidamente, ya cerrando. Entonces, un problema, ¿no? O una tensión o algo que estaba sucediendo. Hace algunos años, Mark Zuckerberg publicó una foto y en el fondo de la foto se veía que tenía tapada la webcam de su computador. Por motivos de seguridad, la gente empezó a hablar, a preocuparse mucho más. Había gente que ya lo hacía antes, pero de repente, a partir de ese punto, la gente se empezó a preocupar mucho más por su seguridad, ¿no? A nivel informático y sobre todo si no hay alguien espiándolo detrás de esa cámara, ni mucho menos. Tenemos un problema, una tensión. Después, ¿qué hicimos? Bueno, encontremos una solución. Ok, la solución más obvia es tapar las cámaras. Ok, sí, cool. Pero ¿cómo la vamos a tapar? ¿No le vamos a poner ahí un pedazo de post-it o esta cosa que no sé ni cómo se llama? Busquemos un nuevo ángulo. Resulta que por allá, finales de los 80, principios de los 90, existían estas dos personas que eran como grandes íconos de la cultura popular, Mario Baracus y Hulk Hogan, y ellos eran básicamente protectores, ¿no? Luchaban contra la injusticia, o este man luchaba y daba mensajes de nadie me puede derrotar, ni mucho menos. Entonces dijimos, ok, ¿qué tal si unimos estos con estos? Si unimos a Mario Baracus y lo ponemos a tapar una cámara, ¿cómo podemos hacerlo? Entonces llegamos a una idea que era crear pines para tapar las webcams. Vamos al prototipo y al refinement. Primero hicimos un modelado en 3D y lo llevamos a una impresión 3D. Como eran tan pequeños, se derretían y quedaban horribles. Después empezamos a refinar y de repente llegamos a la conclusión que necesitábamos a un escultor. Nos unimos con un escultor que tiene un taller en galerías aquí en Bogotá, y el tipo nos hizo modelos de las cabezas de estas personas exactamente iguales y del tamaño de la webcam. Y ese fue el resultado final, ¿no? Entonces, creamos un pin de Hulk Hogan para tapar tu cámara. No es la cinta, no es el artefacto ese que estaba en el slide anterior, es Hulk Hogan, como súper bien hecho y todo hecho a mano. Y hicimos un montón de copias de estos pines. Tenemos a Mario Baracus y demás. Eso es un proyecto personal, eso no fue para ninguna marca, ni mucho menos, eso fue algo que hicimos porque sí, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con la importancia de compartir y de mostrar? Aquí yo les quiero mostrar, una vez yo me senté a buscar todas las personas que escriben en blogs de creatividad y de publicidad y a escribirles una por una para que vieran mi proyecto y decirles, ok, mira ese proyecto que hicimos, sirve para esto, bueno, un párrafo así todo largo, fotos, por si los quieres publicar. Y fueron, no sé, más de 100 mails que envié para que todo el mundo lo pudiera ver, y de repente blogs blogs en Estados Unidos y blogs globales empezaron a reseñar esto. Pero entonces, esa es la importancia de mostrar. O sea, el 90% me ignoró, el 90% nunca abrió el mail, ni mucho menos, pero un 10 que sí. Y ese 10 fue el que hizo que la idea tuviera mucho más visibilidad, ¿no? Entonces, eso es como otro mensaje que quería darles, es, métanle a los proyectos personales, sáquenlos de la mejor forma y muéstrenlos, ¿no? Y acá ya cerrando, otras cosas que les pueden ayudar para que tengan en cuenta, no solamente en los procesos creativos, sino a nivel de carrera y más que ya se están acercando a empezar a trabajar en publicidad. Lo primero es, googlea tus ideas. ¿Por qué? Porque normalmente hay ideas que son similares, hay cosas que ya se han hecho, etcétera. Entonces, cada vez que tengas una idea, ve a Google y busca si existe algo similar. Si existe algo similar, pues pasan dos cosas. Si es la misma idea, simplemente desecharla, no gastarle más energía a esto. Si es algo similar, pero no, digamos que en formas parecidas, pero en fondo no, pues intenta cambiar cosas para que se vaya para otro lado, ¿no? Segundo es muévete rápido. ¿Qué significa muévete rápido? Es, si tiene una idea, busque la forma de hacerla y empiece a hacerla, no espere a nadie, no espere nada, vaya y hágala, ¿no? O sea, por su propia cuenta, llamando a un diseñador que le ayude, a un copy que se la escriba, etcétera, pero hay que moverse rápido. Pero acá hay como una línea muy delgada. Moverse rápido no significa trabajar de afán. Moverse rápido es poner a andar rápido las cosas, porque hay unas ideas que requieren más tiempo de otras, ¿no? La otra es crea tus propios problemas. Como vimos que todo en publicidad y en ideas, exactamente todo, absolutamente todo, parte de un problema, ¿no? Entonces, tal vez no llegue un brief
tal vez no haya una atención de una marca, y si eso sucede, no espere, vaya y búsquelo, ¿no? Vaya, salga, busque las ideas, busque las tensiones, busque oportunidades. Colabore, obviamente ya lo he dicho varias veces durante la charla, si no funciona, crea otra, básicamente es la idea que usted acaba de hacer, no va a ser la última, sáquela, muéstrala, si no funciona, déjela a un lado y vaya por la siguiente. Cuestione todo, ¿por qué? ¿No? Básicamente, ¿por qué? ¿Por qué vamos a hacer una promoción? ¿Por qué vamos a hacer una promoción que luzca igual a las otras promociones? ¿No? ¿Por qué vamos a hacer pruebas de ADN, etcétera? Así, cuestione absolutamente todo. Otra cosa que es muy importante, sobre todo para los creativos jóvenes, es no lo hagas por los likes. La publicidad tradicionalmente ha sido una industria que también es como una industria de mucho glamour, reconocimiento, y de repente hay publicistas famosos y gente que uno admira y sigue y demás. Y eso debería ser una consecuencia del trabajo y no debería ser un objetivo, ¿no? Uno no trabaja para volverse famoso y que todo el mundo lo siga, que lo inviten a festivales y viajar y demás, ¿no? Uno no hace una idea solamente porque va a recibir muchos likes. Eso debería ser la consecuencia. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. De repente se van a encontrar con esas situaciones a medida que vaya pasando el tiempo y empiezan a hacer cosas interesantes y ganen. Pero siempre mantener el foco que aquí estamos es para hacer ideas, para hacer cosas increíbles, cosas que les funcionen a las marcas, etcétera. Y el último es, no trabajes solo en publicidad. A mí me parece un desperdicio de un creativo, diseñador o el rol que sea, que solamente se dedique a hacer publicidad para marcas. Cuando estamos en una era que tenemos todas las herramientas para hacer muchas cosas, entonces está perfecto ser publicista y trabajar para agencias, pero está mucho mejor también en paralelo hacer proyectos personales, hacer cosas que lo apasionen a uno, cosas que puedan ayudar al mundo a ser un lugar mejor, si es el caso, o cosas que simplemente hagan reír a otros, como tener una cuenta de memes, ¿no? Y acá tengo 3 ejemplos ya para cerrar que hacen exactamente eso. Por ejemplo, Donald Glover o Childish Gambino. Es actor, es rapero, es comediante, es productor. O sea, no solamente se dedicó a ser actor y ya, ¿no? FKA Twigs es actriz, es música, es artista visual, es bailarina, es directora creativa para fashion. Entonces, el espectro es muy grande. Si uno es creativo y trabaja en industrias creativas, debería tener un espectro así de grande siempre. O Kanye West, que es filósofo, rapero, diseñador de modas, e incluso quiso ser presidente en algún momento, ¿no? Ya cerrando, y como gran resumen, resumen de la charla es, solo hay una forma de saber si una idea funciona, si una idea es buena o mala, y es haciéndola, ¿no? Y ya, eso es todo, ahí a toda velocidad, pero espero que se haya entendido, que les haya hecho sentido, que les haya gustado. No sé si alguien tiene alguna pregunta o algo que quieran discutir. Hugo, Señor. no, brutal. Me gustó mucho. No lo hagas por los likes. Está brutal. 2 cosas, Hugo, por si hay un pequeño espacio para preguntas. Tu Behance aquí en el chat, porfa, para seguir tu trabajo e inspirarnos. Sí, ya se los comparto. Y tu cámara para que te conozcan y si alguien tiene alguna pregunta, creo que los micrófonos están abiertos, chicos. Un gustazo, Hugo, volverte a ver, qué chévere. No, gracias por invitarme. Ahí les voy a dejar mi portafolio por si lo quieren ver. Qué chévere lo que nos compartiste. No sé si alguien tenga alguna pregunta, aprovechemos a Hugo si quieren preguntarle algo puntual. Algo, por ejemplo, para tener en cuenta qué presento en mi portafolio, ¿no? Cuando me va a presentar a una agencia. Me adelanto yo a hacer la pregunta, Hugo, la hago yo. Pues, primero, lo que consideres que sea tu mejor trabajo. No tiene que ser muy extenso, sino más bien calidad en lugar de cantidad. Segundo, algo que yo personalmente valoro y que soy muy enfático todo el tiempo, es que no solamente hagan cosas para marcas y ya, sino que muestren su lado creativo. No sé, si ilustra, que muestre ilustraciones, si hace memes, pues ponga memes, lo que sea, pero que muestre proyectos creativos independientes aparte de lo que hace, ¿no? Y que también que sean muy rigurosos y muy críticos con lo que van a mostrar, porque de repente llegan portafolios, pues a mí me llegan portafolios todos los días y llegan portafolios de muchas páginas, de muchas cosas que de repente no
no valen la pena. Entonces que sean críticos, que pregunten si de verdad eso se ve cool y que se preocupen mucho sobre todo por la presentación, ¿no? No solamente los portafolios se montan en Behance, pueden montar un portafolio en un sitio web. A mí me encanta ver los portafolios en un sitio web en lugar de Behance, pero y si los van a montar en Behance, que se tomen el tiempo de montarlos bien, de que se entienda la idea y demás. Súper. ¿Alguien tiene otra pregunta? Gracias a los profes que nos responden acá, los profes que se unen. No, están dando las gracias prácticamente. Okay. Bueno. Listo. Bueno, Listo. parece que no hay preguntas. Bueno, ahí nos compartiste tu página. Hugo, nada, muy enriquecedor esta charla, muy concisa, muy a la pepa, pues como dicen en la publicidad. Nos diste un par de aspectos nuevos para entender este ejercicio tan bonito y diste pues unos tips de vida y profesionales que yo espero que muchos pues van a poner en práctica, ¿no? Entonces, Hugo, también agradecerte por ese proceso que nos diste de cómo se trabaja pues una idea en todo lo que has aprendido en estos. ¿Cuántos llevas de vida profesional ya? ¿Más de 10? ¿Cuántos llevas? 11 años, sí. ¿10 años? 11, sí. 11 años. Ok. ¿Vos estuviste algún tiempo en JWT haciendo lo de Milo? No me acuerdo. No, yo era director creativo de Milo, pero en Ogilvy. En Ogilvy. Sí. Sí, que hacían las gráficas que uno veía en los Mupis y eso. Pues nada, Hugo, para mí es un placer volverte a escuchar. Me encanta ver todo lo que creciste desde que estuvimos pues compartiendo las aulas y ver todo lo que has logrado, el portafolio. Pues al principio quería leer tu hoja de vida, pero pues con esta embarrada de Teams, todos supieran que todo lo que lograste, pero al final lo que más importaba era que nos compartieras un proceso, nos compartieras tu forma de hacer un trabajo y nos diste varias cosas muy importantes a tener en cuenta, que uno no puede ir solo en esto, ¿sí? Que siempre le dé la vuelta a las ideas, que revise los ángulos de sus ideas creativas, no quedarse con la primera, eso también es muy, muy importante, que hay que investigar también mucho de fondo. Y nada, Hugo, agradecerte y vuelvo y repito, te felicito por lo que has alcanzado. Gracias por compartirnos tu tiempo, por compartirnos tu trabajo, tu forma de hacer las cosas. No, gracias por invitarme, Julián. Cuando necesiten, aquí estoy. Me pueden escribir por ahí o por Instagram por si tienen alguna duda o quieren mostrar trabajo, tienen una idea que ¿Cuál es el Instagram? También. Yo lo tengo, pero para... Ahí va en el chat. O sea, si tienen alguna duda, si quieren ver el portafolio antes de presentarlo en alguna agencia, cualquier cosa, si están trabajando en alguna idea, un proyecto, un trabajo, siempre estoy dispuesto pues, a colaborar, entonces no hay problema. Bueno, Hugo, brutal, muy chévere. Te agradezco de corazón y bueno, gracias a todos los estudiantes que se unieron, gracias por la paciencia. Esto es inevitable, esto con la tecnología. Y bueno, chicos, entonces nos vemos en clase, esto lo vamos a aplicar, ¿sí? Igual la conferencia la vamos a compartir con todos los profes, yo comparto el link y vamos a compartir para que se comparta en el Moodle, se comparta en el mismo Teams. Y nada, gracias a todos por su tiempo, gracias a los profes, gracias por acompañarnos. Profes, les agradezco de todo corazón y nos vemos en las aulas. Gracias, Teacher Arias. Muy buena charla. Sí, muy buena. Sí. Chao. Gracias a todos, chicos. Un abrazo.